México abrió la Copa del Mundo ante los ojos de miles de millones de personas, y ocurrió algo que hace apenas unos días muchos aseguraban que sería imposible. El partido inaugural se jugó, la ceremonia salió adelante, el Estadio Ciudad de México volvió a convertirse en el centro del planeta futbolístico, y las escenas de caos que durante semanas circularon en redes sociales simplemente no aparecieron. En un momento en que la imagen internacional del país estaba bajo observación permanente, quien sale fortalecida es la administración de Claudia Sheinbaum. Y quien apostaban a una inauguración marcada por conflictos, bloqueos y desorden, hoy tienen que explicar por qué la realidad terminó contando una historia muy distinta. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas. Parece un detalle pequeño, pero ayuda muchísimo a que este tipo de análisis llegue a más personas dentro y fuera de México. Y en un tema como este, donde se mezclan política, imagen internacional y soberanía, vale la pena que la conversación sea amplia. Porque para entender lo que ocurrió hoy hay que retroceder varias semanas. La discusión nunca fue únicamente sobre fútbol. El Mundial terminó convirtiéndose en una prueba política. Mientras avanzaba la cuenta regresiva para la inauguración, comenzaron a multiplicarse los mensajes que presentaban a México como un país incapaz de organizar un evento de esta magnitud. Se hablaba de una capital colapsada, de protestas fuera de control, de una administración rebasada, de una imagen internacional en riesgo. La narrativa era clara. Si algo salía mal, no sería solamente un problema deportivo, sería un golpe político. Por eso la jornada de hoy tenía una importancia mucho mayor de la que muchos imaginan. Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum abordó el tema con un tono muy distinto al que suele dominar las discusiones políticas en redes sociales. No respondió con confrontación. No buscó elevar el conflicto. Su mensaje fue que existía una campaña para proyectar la idea de que todo estaba mal. México y que los hechos terminarían hablando por sí mismos. Horas después llegó la prueba. Y la prueba fue pública. La inauguración se realizó. Las ceremonias se desarrollaron. Los asistentes llegaron. El partido comenzó. Y el mundo vio otra cosa. Si este análisis te resulta útil, deja tu like. No porque cambie la noticia, sino porque ayuda a que más personas encuentren información explicada, con contexto y no únicamente con consignas políticas. Además, todavía falta revisar algo que muchos medios están dejando de lado. ¿Por qué esta inauguración tiene una dimensión geopolítica mucho más grande de lo que parece? Porque aquí aparece un detalle fundamental. No estamos hablando de cualquier estadio. Estamos hablando del recinto que durante décadas fue conocido como el Estadio Azteca y que ahora vuelve a escribir su nombre en la historia mundial. Ningún otro estadio del planeta ha inaugurado 3 Copas del Mundo. Ninguno. Lo hizo en 1970, lo hizo en 1986 y volvió a hacerlo en 2026. Eso convierte al Estadio Mexicano en un símbolo global. No es solamente una cancha. Es un lugar asociado a algunos de los momentos más importantes que ha vivido el fútbol. Y precisamente por eso resulta significativo que la inauguración principal haya ocurrido aquí. Porque este mundial no pertenece únicamente a México. También pertenece a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el primer silbatazo, la ceremonia inicial y la apertura oficial quedaron en territorio mexicano. Ese detalle tiene un peso simbólico enorme. En términos políticos y diplomáticos, significa que México fue colocado al frente de la vitrina mundial. Mientras las ceremonias de Los Ángeles y Toronto llegaron después, la primera imagen del mundial salió desde la Ciudad de México. Eso no ocurre por accidente. Eso refleja reconocimiento internacional, capacidad organizativa y relevancia histórica. Ahora bien, aquí conviene hacer una pausa para analizar algo más profundo. ¿Por qué existía tanto interés en instalar la idea de que todo saldría mal? Porque cuando un país recibe un evento de esta magnitud, la discusión deja de ser deportiva. La imagen internacional se convierte en un activo estratégico. Millones de turistas, inversiones, cobertura mediática, posicionamiento global, todo eso está en juego. Y justamente por esa razón algunos sectores entendían que un fracaso organizativo podía transformarse en un golpe político de gran tamaño. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que durante las últimas semanas hubo una exageración deliberada sobre los riesgos que enfrentaba México o piensas que las preocupaciones eran legítimas? Te leo en los comentarios porque esta discusión va mucho más allá del fútbol. Mientras tanto, la realidad siguió avanzando. El gobierno federal tomó decisiones específicas para reducir riesgos operativos. Se modificaron actividades laborales. Se ajustaron esquemas de movilidad. Se desplegaron mecanismos de atención para visitantes nacionales y extranjeros. Se fortaleció la coordinación entre distintos niveles de gobierno. Nada de eso genera titulares espectaculares. Pero son precisamente esas medidas las que terminan definiendo si una ciudad funciona o no durante eventos masivos. Y aquí aparece otro elemento importante. Las protestas sí existieron. Negarlo sería absurdo. Hubo movilizaciones de maestros,
Hubo manifestaciones sociales, hubo reclamos legítimos. Sin embargo, ocurrió algo que vale la pena destacar. La estrategia elegida no fue la confrontación, fue la negociación. En lugar de buscar una respuesta de fuerza, el gobierno abrió espacios de diálogo y coordinación para evitar que los reclamos sociales terminaran chocando con el evento internacional. Esa decisión puede gustar o no, pero produjo un resultado concreto. Las manifestaciones ocurrieron, la inauguración también, y ambas situaciones coexistieron sin desembocar en el escenario de crisis que muchos anticipaban. Aquí es donde la noticia superficial empieza a quedarse corta, porque la historia no trata únicamente de un partido inaugural. La historia trata sobre la capacidad de un Estado para gestionar tensiones internas sin proyectar debilidad frente al exterior. Y eso es precisamente lo que observan gobiernos, inversionistas y organismos internacionales. Si sigues aquí, probablemente ya notaste que estamos hablando de algo más grande que un simple encuentro deportivo. Por eso te invito a suscribirte. Durante las próximas semanas este mundial va a producir movimientos políticos, económicos y diplomáticos que merecen ser analizados con calma. Más allá de la emoción de los resultados en la cancha, ahora vayamos a la dimensión internacional, porque el Mundial de 2026 es el más grande de la historia. 48 selecciones, más de 100 partidos, decenas de millones de espectadores presenciales, miles de millones siguiendo la transmisión. Y en medio de ese gigantesco escaparate, México tuvo la responsabilidad de abrir el torneo. Eso significa exposición global, pero también responsabilidad global. Por eso fue tan relevante la presencia de Gianni Infantino en territorio mexicano. La visita del presidente de la FIFA a Palacio Nacional no fue un simple acto protocolario. Representó un reconocimiento institucional a la importancia de México dentro de la organización del torneo. Las imágenes del encuentro recorrieron el mundo y proyectaron un mensaje muy específico. México no estaba actuando como un socio secundario, estaba ocupando una posición central. Mientras tanto, la ceremonia mostró otro componente estratégico que a veces se subestima: la cultura. Lila Downs, Maná, Los Ángeles Azules, Belinda y otras figuras vinculadas al espectáculo internacional. No fue solamente entretenimiento, fue diplomacia cultural. Fue una presentación de identidad nacional ante una audiencia global. Los países también compiten a través de la cultura. Compiten por influencia, por prestigio, por capacidad de atracción. Y en eventos de esta escala cada detalle cuenta. Llegamos entonces al punto más importante de toda esta historia. Porque la verdadera pregunta no es si el partido se jugó. La verdadera pregunta es quién gana políticamente después de esta jornada. Y la respuesta parece bastante clara. Gana el gobierno porque logró evitar el escenario de crisis que se anunciaba. Gana México porque proyectó estabilidad organizativa frente al mundo. Ganan las ciudades sede porque demostraron capacidad logística. Y pierde fuerza una narrativa que insistía en que el país estaba condenado al fracaso. Eso no significa que los problemas desaparezcan. No significa que las demandas sociales dejen de existir. No significa que todo funcione perfectamente. Significa algo mucho más concreto. Que una parte importante de los pronósticos más pesimistas no se cumplió. Y cuando eso ocurre, quienes impulsaban esos diagnósticos pierden credibilidad. Hay además una consecuencia adicional, quizás la más relevante. La percepción internacional. En política exterior, la percepción importa. Importa muchísimo. Un país visto como estable atrae oportunidades. Un país visto como caótico las pierde. Por eso cada imagen transmitida durante esta inauguración tenía un valor estratégico. Las calles, el estadio, la organización, la seguridad, la celebración, todo eso construye reputación internacional. Y la reputación es un activo que tarda años en construirse y minutos en destruirse. Afortunadamente para México, la primera jornada dejó señales positivas. Ahora bien, nada está definido, el mundial apenas comenzó. Y lo que ocurra durante las próximas semanas también tendrá consecuencias. Existen varios escenarios posibles. El primero es el más favorable: que la organización continúe funcionando de manera eficiente, que los partidos transcurran sin incidentes mayores y que México consolide una imagen internacional fortalecida. Hay un segundo escenario: que aparezcan tensiones operativas propias de un evento gigantesco y que obliguen a realizar ajustes rápidos para evitar impactos mayores. Y existe un tercero: que algunos conflictos internos intenten aprovechar la visibilidad mundial para aumentar presión política sobre el gobierno federal. Todos son escenarios plausibles. Por eso el verdadero examen no termina hoy. Apenas comienza. Porque una cosa es inaugurar un mundial. Otra muy distinta es sostener durante semanas una operación de esta magnitud. Lo que sí parece evidente es que el primer desafío fue superado. Y eso ya modifica la conversación política. Los próximos días serán decisivos para saber si este éxito inicial se convierte en una tendencia o si surgen nuevos obstáculos que cambien el panorama. Por ahora, la fotografía del día muestra a México recibiendo al mundo
a una presidenta que apostó por la negociación frente al conflicto y a un país que logró colocarse en el centro de la conversación global por razones distintas a las que muchos pronosticaban. Y esa es precisamente la reflexión que quiero dejarte. ¿Crees que esta inauguración fortalece la imagen internacional de México? ¿O consideras que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre el impacto político real del Mundial? Déjame tu opinión en los comentarios porque este debate apenas comienza. Y si te interesa seguir de cerca todo lo que ocurra alrededor de la política mexicana, la geopolítica regional y los movimientos que este mundial puede generar dentro y fuera del país, suscríbete al canal. Lo que está ocurriendo en estas semanas no es solamente una historia deportiva, también es una historia de poder, de imagen internacional y de la manera en que las naciones se presentan ante el mundo.